Así que, hermano, esta noche vamos a dar un pasito más en este maravilloso libro y vamos a descubrir lo que Dios tiene reservado para nosotros. Vaya conmigo, Joel capítulo 2. Entonces, ¿cuál es el secreto para recibir la bendición de Dios? Ser y estar arrepentido. Arrepentido, hermano. Dijimos hace 15 días que en la ley divina del Señor, cuando tú actúas de una manera, siempre desciende lo que sembraste, lo que cosechaste en el cielo, ¿sí? Cuando la oración sincera del pueblo sube en arrepentimiento, en automático desciende lo que usted y yo acabamos de leer. En automático, no es que le tengamos que decir al Señor, me arrepiento, pero por favor que venga, que mis lagares estén llenos, que tu bendición sea sobre mí. Tú subes, tú lanzas, tú arrojas una oración de misericordia, de arrepentimiento, y en automático Dios te bendice. Esa es la ley de Jehová, y Él no se traiciona a sí mismo. Él no rompe sus principios. Y es lo que iba a suceder igualmente con este pueblo. Entonces vamos a continuar viendo las recompensas del arrepentimiento. Nosotros humanamente incentivamos a nuestros hijos de alguna manera, ¿sí o no, mis hermanos? Sí, ¿verdad? No todos aquí son padres y no todos aquí tienen una edad como para decirle, si te portas bien, entonces vas a ganarte esto. La clásica, si tú sacas unas buenas calificaciones, te voy a llevar a comer acá, te voy a comprar lo que tanto tú me pedías, querías, te gustó. Nosotros lo hacemos, hermano. Lo hacemos porque es una manera de motivar a que el hijo, a que la hija le eche ganas a la escuela, se concentre, ayude y apoye un poco más en casa. Y cuando lo hace, es galardonador de algún premio. Es galardonador. Y eso le nace a usted. Le nace a usted. Porque no es que diga el niño, entonces voy a obedecer para que me den un regalo. Usted dice, mi hijo me obedeció, y le nace a usted darle algo. Lo mismo Dios. Este pueblo está arrepentido, me nace darle esto, me nace otorgarle esto. Y es lo que está pasando en estos 10 versículos, ¿sí? Dios hace exactamente lo mismo. Le dio 3 promesas al pueblo de bendición. 3. De que si te arrepentías, estas 3 bendiciones vendrán sí o sí. Las primeras 2 las vimos la semana pasada, ¿sí? Primero les dijo, si ustedes se arrepienten, los voy a saciar nuevamente. Versículo 18, Jehová, solícito por su tierra, va a perdonar al pueblo, pero no solamente lo va a perdonar, sino que dice que aquí vendrá la respuesta del Señor a su pueblo y dirá, he aquí, yo os envío pan, mosto y aceite. ¿Y qué dice ahí? Y seréis saciados. La primera recompensa para el pueblo tras su verdadero arrepentimiento es que iban a ser saciados. Iban a ser saciados. Lo que habían perdido para siempre, lo que habían dejado de probar mucho tiempo, lo que ni siquiera los ídolos en su momento pudieron darle, Dios les está diciendo, si te arrepientes de lo que has pecado contra mí, te voy a saciar como nunca nadie te ha saciado. Como nunca nadie te va a saciar. Ninguna persona, ninguna actividad en la que tú estés involucrado, ninguna prenda de ropa, ninguna actividad física, nada te va a saciar como yo lo hago si tan solo te arrepientes, ¿sí? Y bendición número 2 del arrepentimiento que Dios les está diciendo. Les dijo, si se arrepienten, los voy a restablecer en la posición que les correspondía. Ellos habían perdido ese estatus ante todas las naciones. Todo el mundo se burlaba ya de Israel. La gente estaba preocupada, los sacerdotes decían, es que nos van a decir, ¿dónde está tu Dios? Ellos estaban preocupados porque habían perdido la posición de privilegio sobre todas las naciones que Dios les había dado. Y Dios les está diciendo, si te arrepientes verdaderamente, voy a restablecerte, voy a levantarte del lugar donde estabas tirado y te voy a poner en el lugar que te corresponde. Seguimos leyendo el versículo 19, dice, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en burla, en escarnio y en maldición entre las naciones.
no serán de vergüenza, es lo que les está diciendo Dios al pueblo. Esos son las primeras dos bendiciones que Dios les está diciendo. En el paquete viene esto, hijos míos, arrepiéntanse y van a volver a saber lo que es la saciedad. Arrepiéntanse y en lugar de que se burlen de ustedes, los van a alabar y van a decir, verdaderamente Dios ha hecho grandes cosas. Y eso es una bendición. Esa es una gran bendición que usted y yo hemos vivido. Hemos vivido porque quizá nos alejamos un momento, quizá nos enfriamos un momento y cuando regresamos a los caminos del Señor podemos decir, es que esto era lo que yo necesitaba y lo que no pude encontrar allá afuera. Y es que las personas allá se burlaban de mí y hoy día hasta dicen, ¿qué te pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Así que vamos a ver la tercera promesa que atrae el arrepentimiento. Versículo número 20. De ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios está diciendo, yo haré grandes cosas de antemano. La tercera promesa es, los protegerá. Los protegerá. Independientemente a toda la burla que ellos estaban siendo objeto de muchas naciones, ya tenían la amenaza en las narices de que otra nación del norte vendría sobre su territorio. Dios le está diciendo, yo los voy a proteger. Esa es la tercera bendición del arrepentimiento. Yo los voy a proteger a ustedes. Vean cómo está su sector militar. Están todos flacos, desnutridos, ya no comen, ya no tienen herramienta. No pueden confiar en que ellos los van a proteger. Yo voy a protegerlos a ustedes, pero tan solo arrepiéntanse. La protección, hermano, dentro de la sociedad humana y en muchos ámbitos es necesaria y es un pilar para distintas relaciones. Por ejemplo, en el sector policial y militar, en el papel están ellos para salvaguardar a los ciudadanos, ¿verdad? Que son los más ratas, sí es cierto. Pero hablemos desde un punto de vista teórico. La policía y los militares, hermano, están para cuidar y para brindarle mayor tranquilidad a la ciudadanía, ¿sí o no? Sí. Sobre todo si usted va caminando un día de noche y ve que hay un uniformado ahí en la esquina, pues puede caminar más tranquilamente, porque dice, bueno, cualquier cosa que se llegue a suscitar, pues me acerco con el pitufo y le digo qué es lo que está pasando. En teoría, ¿sí? ¿Verdad? Porque da más miedo acercarse a ellos, ¿sí? A pedirle, y sobre todo en el Estado de México, ejemplo de que la protección es bien importante. Un responsable de familia normalmente debería ser un padre, pero hay familias que no tienen un padre, pero sí hay un responsable. Un responsable de familia protege a los suyos, hermano, ¿sí? Y eso hace que cualquier miembro de la familia se sienta confiado que ante cualquier situación que pueda presentarse, el padre de familia los va a proteger. Llega la crisis económica y no es el niño de 4 años quien sale a buscar el sustento, como sea. Es el padre, el responsable, el que dice, yo los voy a proteger y no sé cómo, pero les voy a traer alimento. No, que se enfermó el hijo, se enfermó la mamá, el responsable de familia es el encargado, sale y busca y protege a su familia y a los suyos, ¿sí o no? A lo mejor usted es responsable de su familia y sabe de lo que le hablo, pero a lo mejor usted también sabe y siente y ve que alguien más le brinda una protección a usted y se siente seguro o segura. En una relación, esto les va a gustar. En una relación de novios, vamos a aclarar, de novios, algo fundamental es la capacidad de transmitir protección, ¿sí o no? Todos aquí hemos andado de novio, no me digan que relación es fundamental la capacidad de transmitir protección. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque yo no creo que, por ejemplo, las señoritas anden con una persona, con un muchacho que no las proteja, ¿sí? Que las mande a las 3 de la mañana, vete a tu casa, hija. Entonces, en una relación amorosa es fundamental la protección. El hombre puede estar feo con F mayúscula, puede estar horrible, ¿sí? Pero si hace que la mujer se sienta protegida,
ya tiene ganada la princesa. Ya la tiene en el bolsillo. Muchachos, tomen ese consejito. Protéjanla y verán cómo, mire, babeando está aquí la reina. Último ejemplo. En una iglesia, aparte de Dios, está protegida por el pastor, ¿sí? Una iglesia es protegida por el pastor. Un pastor le otorga protección a las ovejas, a los congregantes, ¿sí? Los resguarda por medio de sus oraciones y sus decisiones. Una iglesia que no es protegida es fácilmente atacada, fácilmente dividida, ¿sí? ¿Cómo en distintos ámbitos entonces podemos ver que la protección es algo elemental, es algo esencial? Ahora, en este sentido literal, Israel, hermano, ya tuvo la invasión de las langostas y posteriormente la invasión del ejército humano. Por eso es que Dios ocupa el término haré alejar, porque eso ya estaba presente ahí, ya estaban ahí inmersas. Las langostas estaban ya. Por eso es que terminando el versículo 20 dice que se iban a podrir y que su olor iba a estar muy fuerte, porque ya estaban ahí las langostas. Pero Dios dice, yo voy a hacer alejar eso de ahí. El ejército que te ataque, yo lo voy a hacer alejar. El problema no era que impidiera que llegaran, porque ese era su castigo justo, sino que ahora les dice, yo los voy a agarrar y los voy a sacar de tu tierra. Esa es protección, hermano. No nada más al ejército y a las langostas, sino que iba a sacar y a alejar todos los estragos que habían traído. Todos. Si las langostas habían acabado con todo, pero Dios les está diciendo, haré germinar nuevamente el fruto, la hierba. Haré que te sientas seguro. Usted trate en su cabeza de imaginar un poco el mapa y dice que está hablando del norte, ubica a Israel y no está hablando, por ejemplo, de Egipto, que a pesar de que era una gran nación y que más adelante, en la época de los asirios, sí se iba a ver involucrada Egipto, ¿sí? Cuando se da la caída del reino del norte, ahí aparece Egipto, hermano. Egipto queda al sur de Israel, entonces no se está refiriendo que los iba a proteger de Egipto. Ya había pasado su tiempo que habían esclavizado a Israel, sino que se está refiriendo de manera literal, hermano, a los dos países que usted está escuchando constantemente, Asiria y Babilonia, que vienen del norte de Israel. A estas dos naciones les está diciendo, y a cualquiera que se le ocurriera atacar a Israel, las iba a alejar cual moscas en frutero. Usted tiene ahí fruta en casa, abre quizá un plátano, no se come completo, deja la mitad, y de inmediato va a tener moscas, ¿no? Y usted llega y las espanta. Eso es alejarlas. Lo mismo iba a ocupar, esa misma figura Dios iba a ocupar para con los enemigos que vinieran del norte y cualquier otra. Dice, yo haré alejar al del norte, llámese como se llame, venga quien venga, traiga los elementos que traiga las herramientas más sofisticadas, traiga lo que traiga, yo lo haré alejar. Dice, porque para mí son insignificantes. Usted no ve una mosca y sale corriendo como niña, ¿verdad? No, dice, ahorita que le va a dar un trapazo y ahí se va a quedar. Lo mismo representa esas naciones para Dios, como viles moscas, las cuales puede aplastar en un segundo, hermano. Las iba a tomar así como pueden ver que toman a los cachorritos, las mamás. Los iba a depositar, los iba a dejar. Dice que los echaría en el desierto. No es nada más que los iba a alejar y ya, vete para allá. Los iba a colocar en un lugar especial de muerte, en el desierto, y ahí iban a perecer para siempre. Versículo número 20 dice, haré alejar de ustedes al que venga del norte y los voy a echar en una tierra que está seca y desierta, ¿sí? Hasta ahí primero. Los va a tomar, los va a proteger a su pueblo, los va a agarrar a sus enemigos y los va a depositar en el desierto donde no habrá salida, donde no podrán huir y ahí van a morir. Recuerda, hermano, que este ejército, ya lo vimos en sus características, que era muy grande, y aquí lo está diciendo nuevamente el Señor, las dimensiones
que abarcará y que abarcó de extremo a extremo del desierto. De extremo a extremo. Sigamos leyendo el 20 para que vea. Dice, su faz, es decir, su inicio será hacia el mar oriental. Va a empezar el ejército en el mar oriental, pero tendrá un fin, ¿dónde es? En el mar occidental. Es decir, de palmo a palmo. No importa que venga tal ejército con tales elementos que abarquen todo un territorio y que sea de costa a costa. Yo los tomaré y los haré alejar de tu territorio. De extremo a extremo. Dice que los de que vengan de oriente, los que vengan, es decir, usted ve un mapa y siempre a su derecha es el oriente. Dice, los que vengan de ese lado van a tener el privilegio de morir en el mar muerto. Ahí estará su tumba. Y los que vengan del otro lado van a tener el privilegio de morir en el mar Mediterráneo. Vea cómo la creación que Dios hizo ocupará para darle muerte a los enemigos de Israel. Dios no tendrá que desplegar una legión de ángeles para poder derribar a los enemigos. El mar me va a hacer el pan. Y los que vengan de este lado, acá hay un mar que los matará. Y los que vengan de este otro lado, acá hay otro mar que los matará. Esta es una profecía, hermano, que ya tuvo lugar, ¿sí? Porque tanto Asiria como Babilonia ya fueron destrozadas, ¿sí? Tanto que actualmente ya no existen como tal, solamente son estragos de lo que algún día fueron. Pero recuerde que Joel es un libro escatológico y tendrá su cumplimiento también a su debido tiempo. Cuando ese poderoso ejército de muchas naciones se forme para atacar a Israel, ¿sí? Van a morir en el mismo lugar. Van a morir ahí mismo. Y yo le voy a dejar de tarea para que usted entienda lo que va a ocurrir en aquel gran día. Ezequiel capítulo 38 y capítulo 39 va a hablar sobre esto, ¿sí? Para que usted ahí en casa lo termine, lo concluya. Entonces, todo esto, hermano, ¿qué enseñanza nos trae? Cuando llevamos una vida de pecado, la protección se retira. El pueblo de Israel había pecado contra Jehová y su protección se había retirado. Ya no estaba. No puede ser posible que con la protección de Dios la nación dejara de producir, o que con la protección de Dios las naciones se burlaran de Israel. No, habían dejado de producir y se burlaban de Israel porque la protección de Dios ya se había ¿qué? Apartado. Ya se había apartado, se había retirado. Cuando tú vives una vida de pecado y que la protección de Dios no está, caminas bajo tu escaso y limitado cuidado. Tú caminas sin la protección de Dios y no van a pasar 2 segundos cuando ya tengas una situación. O quizá ya no vives para contarlo. No vas a pasar, no vas a dar 3 pasos seguidos sin la protección de Dios que tú puedas sobrevivir. Si Dios no hubiera perdonado a su nación, a su pueblo, Israel hoy día puedo asegurar que no existiría. Porque estar sin Dios, sin la protección de Dios, sin contar con su resguardo, es firmar una sentencia de muerte segura. Otra cosa, hermano, es que cuando somos probados, nos puede faltar todo, menos la protección de Dios. Como le ocurrió a Job. A Job le escaseó todo, pero tenía lo más importante, la protección de Dios. Recuerde que cuando ponía Dios la cláusula al enemigo, decirle, pero no toques su vida, esa es la protección que Dios le estaba dando. Le había retirado todo, la salud, la familia, los bienes, pero no le había retirado la protección. Usted y yo podemos escasear de todo menos de la protección de Dios. Por favor, mis hermanos, que escasee todo en nuestra vida si es necesario para que Dios cumpla sus propósitos, menos su protección. Amén. Sin su protección, hermano, no vamos a sobrevivir. La protección de Dios es la que nos mantiene con vida. Amén. Es lo que nos mantiene con vida. Y esta protección de Dios va en demérito de 2 ámbitos: lo natural y lo espiritual. La protección de Dios se hace presente en lo natural y en lo espiritual. El versículo 20 engloba a nuestros enemigos actuales. Usted y yo tenemos enemigos. Usted y yo tenemos enemigos que quieren
destruir nuestra vida, que constantemente están pidiendo permiso para atacarnos. Usted y yo contamos con estos enemigos. No será Siria, no será Babilonia, no será algún país o alguna nación en específico, pero sí vendrán estos enemigos que le voy a mencionar y que usted reconocerá fácilmente. La tristeza. Tenemos como enemigo a la tristeza. Tenemos como enemigo a la enfermedad. Tenemos como enemigo al desánimo. Tenemos como enemigo a la incredulidad. Tenemos como enemigo a la propia muerte. Estos que le acabo de mencionar y muchos más que usted conoce son nuestro Asiria y nuestro Babilonia. Pero Dios dice, si te arrepientes y si caminas conmigo, yo haré alejar todo esto en lo natural y en lo espiritual. Amén. Primeramente, hermano, en lo natural. Y aquí sí voy a ser claro. En esta rama, hermano, de lo natural, debemos de entender bien cómo opera la protección de Dios para no confundirnos. En lo natural. En ocasiones, hermano, la protección divina no se ve reflejado en lo natural. En ocasiones. Esta iglesia, hermano, no se dedica a predicar falsedades. Usted ha escuchado el nunca te va a pasar nada. Todos tus problemas se irán. Eso es en lo natural. Y eso no es verdad. Un principio espiritual es que vendrán vientos, vendrán ríos. Pero si estamos protegidos por Dios, nuestra vida no caerá. Eso sí, pero en lo natural sí que viviremos cosas que queramos o no vamos a pasar. ¿Sí? Por eso es que debemos de entender aquí en lo natural cómo opera la protección de Dios, hermano. Sí, porque a veces hay personas que no quieren pasar ni siquiera un dolor de cabeza. Tienen un dolor de cabeza, un dolor de muelas. Mis hermanas que ahora recientemente pasaron un dolor de muelas. Ya me las imagino yo ahí orando y ayunando para que reprendieran el dolor de muelas. Es natural, están cambiando de dientes o les están saliendo los que faltaban. Y hay personas que dicen, no, el enemigo te está atacando. Ora para que Dios te quite ese dolor de muelas. Y tú ora para que te quite esa cara de chango. Ha habido, hermano, grandes cristianos que están enfermos. Grandes cristianos que han entregado su vida. Hay grandes cristianos que mueren producto de una enfermedad. Porque sí, claro que Dios nos protege en lo natural, pero esta barrera Dios la puede pasar sin ningún problema. Sin ningún problema. En la Biblia hay muchos casos de hombres fervientes que murieron asesinados. Asesinados, no es que estaba bañándose y se pisó el jabón, se cayó y se desnucó. Asesinados, ¿cómo murió Esteban? ¿Cómo murieron todos los apóstoles? Y tantos y tantas hermanos que usted y yo no conocemos en la sierra, que son muertos cada día por predicar la palabra de Dios. En lo natural es que murió el hermano, no estaba protegido por Dios. Mentira, mentira. Dios puede sobrepasar esa barrera de lo natural. Pero eso sí, y aquí va lo agradable, para que no te me espantes. Yo te aseguro, hermano, por medio de la palabra de Dios, no por mi boca, por medio de la palabra de Dios, que el Padre nos libra y nos protege en lo natural todos los días de un sinfín de cosas que usted y yo no sabemos ni vemos. De un montonal de cosas, ¿sí? El Señor le niega constantemente el permiso al diablo de tocar nuestra vida en lo natural. Todos los días. Todos los días. Es que tú dices, es que vengo saliendo de una enfermedad. Es que ya nos tocaba crecer a lo mejor en carácter y en fe. Pero todos los días el Señor le dice al diablo, no, no, no. Y desvía accidentes, y desvía enfermedades, y desvía cosas que usted y yo no podríamos controlar. Porque Dios nos protege también en lo natural. Dios te va a proteger siempre en lo natural también, hermano, si te presentas ante Él con un corazón arrepentido. Pero si no te presentas con un corazón arrepentido, eres vulnerable. Eres vulnerable. Ay, es que llevo un año enferma y no puedo. Y médicos y medicinas y remedios caseros. Porque quizá Dios no te está protegiendo en lo natural. Pero si llevas un tiempo a lo mejor sin enfermarte, gozas de un empleo que te provoca
prosperar para tu familia ya por un largo tiempo, es porque Dios te está guardando en lo natural. Él te está protegiendo. Y eso también es una bendición. Amén. Eso también Dios ahí se manifiesta y se hace presente. Si, hermano, usted y yo, tan solo con nuestros ojos físicos, pudiésemos ver todos los peligros que Dios evita, estaríamos las 24 horas de rodillas agradeciendo. Pero no lo podemos ver, pero sí lo podemos creer que Dios hoy a ti y a mí nos guardó de tantas y tantas cosas en lo natural. Salmo capítulo 91. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, ¿más qué? A ti no van a llegar. Pasarán a tu lado 1000 situaciones y del otro lado pasarán 10,000 situaciones, pero nada te tocará. Eso es protección de Dios en lo natural. Amén. Otra cita, Mateo capítulo 6, 13 de Mateo. Usted conoce la parte de la oración, pero el 13 es el que nos va a servir para este tema. Y dice así, Jesús está enseñando a orar a sus discípulos y está diciendo, y no olviden por favor en su oración una parte bien importante que dice, y no nos metas en tentación, más que líbranos del mal, más líbranos de cosas que yo no puedo controlar. No permitas, Señor, que en lo natural yo llegue a pasar algo que está fuera de tu voluntad. Esta parte de la oración es bien importante que la hagas todos los días, hermano. Antes de que salgas a hacer tus actividades, dile al Señor, arrepiéntete para que obtengas la protección en lo natural. Y dile al Señor, no permitas que suceda algo en mi vida, en mi cuerpo, en mi familia, en mi aspecto físico, que tú no permitas. Y verás cómo Dios te libra de muchas cosas. Pero entonces, ¿cuál es el segundo ámbito? Ya vimos que Dios nos otorga una protección divina en lo natural, pero también nos la otorga en lo espiritual. Nos lo extiende en la parte espiritual. La protección espiritual es la más importante. Es la más importante. Es esa protección espiritual lo que va a indicar si vives arrepentido constantemente o no. Es eso. En lo natural lo podemos sortear un poquito y ahorita te diré cómo. Pero en lo espiritual, eso es lo que nos dirá si estamos protegidos bajo la mano poderosa del Señor. Tú vives arrepentido y se ve que Dios te protege. Sucede a la inversa de lo natural, porque en lo natural vimos un caso en el que está enfermo, sin dinero y solo, pero protegido por Dios. Y en lo espiritual puede pasar al revés. Puedes ver una persona que tiene dinero, que tiene salud, pero que está muerto espiritualmente. Por falta de arrepentimiento. Y usted y yo podemos ver y recordar el caso que vimos el miércoles con el caso de Sansón o Sansón. Cuando dice específicamente la frase que Dios ya no estaba con él. Que Dios ya lo había, ¿qué? Abandonado. Muerte espiritual. El tipo seguía estando fornido. Las mujeres estaban tras de él. Sí, pero él no se había dado cuenta que estaba ya muerto espiritualmente. Que la protección de Dios ya no yacía sobre su vida. Y después, físicamente, se vio reflejado esa ya no protección porque acabó muerto. Y no de una manera bonita. Lo mismo, algo similar sucedió, por ejemplo, con Saúl. Dice lo mismo, que el Espíritu de Dios ya no estaba con él, que ya lo había abandonado. Y aquí es algo bien interesante, porque cuando Dios elige a Saúl como rey, dice que cuando iba camino a encontrarse la segunda vez con Samuel, que vio la compañía de profetas profetizando, dice que el Espíritu de Dios lo tomó y lo mudó, lo convirtió en otro hombre. ¿Cómo es posible entonces que una persona primeramente sea transformada por Dios, por el Espíritu Santo en su corazón, y capítulos más adelante diga que el Espíritu de Dios ya no estaba con él? Porque no vivía arrepentido. Y acabó suicidándose. Alguien que se suicida es porque la protección de Dios ya no estuvo con él y se ha dado cuenta que no tiene sentido vivir. Sin la protección de Dios, querido hermano, querida hermana, no tiene sentido vivir.
No tiene sentido que tengas pegado en tu cuarto 10,000 diplomas con doctorados si la protección de Dios ya no está en tu vida. Lo más importante es que Dios proteja nuestra vida. La Biblia nos enseña, hermano, que un pecador que está sin la protección de Dios es merecedor de muerte. ¿Dónde lo dice así? Mas la paga del pecado es ¿qué? La muerte. No te arrepientes de tu pecado, estás sentenciado a muerte, estás desprotegido. Dice, mas la dádiva de Dios, mas para aquellos que viven arrepentidos, su regalo será la vida eterna. Y ahí está inmersa lo espiritual. Ahí está inmerso. Es hasta que nos arrepentimos que somos reconciliados, que pasamos de muerte a vida, que pasamos de estar desprotegidos a protegidos. Y usted y yo necesitamos la protección de Dios todos los días, ¿sí o no? Lo que quiere decir que necesitamos vivir arrepentidos todos los días, ¿sí o no? No, y si yo no me puedo arrepentir hoy y volver a arrepentirme dentro de un mes, porque pasarías 30 días sin la protección de Dios. Usted y yo tenemos constantemente que vivir arrepentidos, y la protección de Dios no nos va a abandonar y estaremos seguros. Recuerde que debemos tener siempre presente, hermano, que el maestro hizo una gran enseñanza y que dijo que al que debemos verdaderamente de temer es aquel que puede dar muerte a tu alma, quien puede retirar la protección espiritual, y ahora sí te van a atacar, te van a destrozar y no hay nada que hacer. Dice, no te preocupes por aquel que amenaza y te hace algo en lo natural, en el cuerpo. Preocúpate de que no vivas sin protección en lo espiritual. Eso es verdaderamente la clave aquí. Este es el sentido de las bendiciones de Dios en el arrepentimiento. Dios te va a saciar. Dios te va a regresar al lugar que te corresponde. Y Dios te va a proteger. Dios te va a proteger. Ve conmigo más adelante al libro del profeta Nahum. Nahum, capítulo 1, versículo 7. Si no ha llegado, escuche atentamente. Dice así: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Dice, Jehová es bueno, dice, en el día de la angustia, en el día en que lo natural, Dios ha permitido que tocara y que pasara algo en tu vida, en la angustia de aquel pobre hombre, aquel pobre mujer, dice, pero en lo espiritual, Dios será un alivio para los que viven arrepentidos, para los que confían en Él. Hechos capítulo 3, dice así: así que arrepiéntanse, es la misma petición, y conviértanse para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué? Tiempos de refrigerio. Lo mismo, vas a pasar momentos en lo natural difíciles que Dios va a permitir. Un día va a ser tocada tu salud, hermano. Un día va a ser tocada tu economía. Un día va a ser tocado tu ánimo. Pero aquí dice el Señor, arrepiéntanse para que vengan del Señor tiempos de refrigerio, para que lo espiritual se mantenga, que es lo que nos dará vida eterna. Y última cita, 2 de Corintios, desde el 7, dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Habla de la presencia del Señor, de la palabra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que dice aquí, mira lo que va a pasar en lo natural, que estamos atribulados en todo, la hemos pasado pero difícil, mas no angustiados, porque la protección en lo espiritual de Dios se mantiene. En apuros sí, mas no desesperados, porque Dios nos sigue protegiendo. Perseguidos en lo natural sí, mas no desamparados en lo espiritual. Derribados en lo natural, pero no destruidos en lo espiritual. El enemigo, mi querido hermano, mi querida hermana, busca siempre personas desprotegidas. Él recorre todos los lugares, todos los rincones, Él los recorre y busca desprotegidos. Este ya no cuenta con la protección de Dios. A este le ha sido retirada la protección de Dios. Y cuando lo identifica, no creas que es para saludarlo.
Cuando lo identifica es para arrancarles su vida natural y afectarlos en lo espiritual. Para eso es. Por eso es, hermano, que el diablo identifica fácilmente a los que van sin Dios. Tienen una señal, recuerde la señal de Caín, ¿sí? Estaba sin la protección de Dios y él temía por su vida. Dice, es que me van a ver otras naciones y me van a matar. No te preocupes, yo te voy a poner una señal y el que te toque va a caer 7 veces peor, ¿sí? Y después hubo otro loco que dijo, pues se multiplica o se triplica la maldición de Caín, que el que me mate a mí va a ser todavía peor. Porque el diablo anda viendo nada más quién está desprotegido, quién está sin Dios, quién ya no tiene ese resguardo en lo espiritual para darle fin a su vida. Yo te pregunto a ti, ¿en qué áreas de tu vida estás desprotegido? Ya sea por mucho tiempo o por poco, no importa si fue ayer, por falta de arrepentimiento. ¿En qué áreas de tu vida has caminado desprotegido? ¿En qué áreas de tu vida llegaste desprotegido a este lugar? Ponte de pie, mano, deja ahí tu Biblia. Y en esta noche vamos a hacer 3 cosas. Primeramente, vamos a arrepentirnos para con Dios. Si lo hemos ofendido, insultado con nuestro pensamiento, con nuestra boca, con nuestros actos, con nuestras intenciones, vamos a arrepentirnos y después vamos a pedirle al Señor que proteja nuestra vida en lo natural. Hay personas aquí que han sufrido desánimo en extremo, que están constantemente desanimados, que luchan con eso, que un día están bien y 3 días no se quieren levantar, se la pasan llorando de la nada. Vamos a pedirle al Señor que nos proteja en lo económico, independientemente de que la situación esté muy difícil, hermano. La palabra de Dios nos dice que no hay justo que mendigue pan. Vamos a pedir que Dios nos proteja en lo natural. Hay personas, hay hermanos que no logran obtener la sanidad por falta de arrepentimiento. Que ya te acabaste como 3 tratamientos y tu cuerpo no reacciona. Eso es porque Dios nos ha quitado la protección en lo natural. Necesitamos arrepentirnos. Y vamos a pedir protección en lo espiritual, ¿sí? Si nuestras acciones han borrado nuestro nombre del libro de la vida, es momento de pedirle al Señor que lo vuelva a escribir. Si mi relación con Dios es nula porque ya no siento su presencia, es porque hemos estado desprotegidos espiritualmente. Así que todo esto viene por falta de arrepentimiento. Ahí cada uno tome su tiempo, cada uno tome su situación, cada uno tome su condición. Pero ayúdame a orar en esta noche y dile: Señor Dios Todopoderoso, Padre eterno que estás en el cielo, como pueblo arrepentido venimos ante tu presencia y nos presentamos con un corazón humillado, con un corazón contrito, con una plena conciencia de que hemos hecho cosas que no te agradan, que no están bien, que te han causado tristeza y dolor, y que por mucho tiempo lo hemos mantenido. Una cosa es que pequemos y caigamos como todo, pero otra es vivir en ello, vivir por ello y vivir para ello. Y si es nuestro caso en algún área que hemos tenido una vida de pecado, ahí es momento de que te arrepientas, ahí entregas